Eh, Buenas tardes a todos. En esta clase vamos a ver el control óptimo desde la perspectiva de la optimización paramétrica. En la clase pasada mencionábamos que uno puede optimizar los parámetros del sistema, del proceso o planta. Por ejemplo, en el caso de un vehículo uno podría optimizar la aerodinámica o los materiales del cual está construido de manera de que ahorre combustible, pero nosotros nos vamos, y esa es una forma de optimización paramétrica, pero nosotros nos vamos a concentrar no en la optimización paramétrica del proceso mismo de la planta, sino del controlador que regula ese proceso. Entonces, aquí el problema es encontrar un conjunto de parámetros K que minimice la función de costo. La función de costo la habíamos visto en la clase pasada, tenía un término o una componente asociada al costo terminal o final, y una componente asociada a la evolución de la trayectoria y el esfuerzo del controlador. Pero aquí lo importante son los parámetros del controlador, ¿no es cierto? La función de costo que uno la está minimizando sujeto a que el sistema evoluciona de acuerdo a una dinámica que define, que está definida, digamos, por la física. Y hay una ecuación diferencial de algún tipo que determina cómo evoluciona ese sistema. Y el sistema tiene una señal de control, una entrada, U. El sistema parte de una condición inicial, y no hay mucho que hacer, eso es un dato del problema, pero nosotros tenemos libertad de elegir el control. Y ese control puede ser una función que tiene parámetros. O sea, la función de control es una señal U que varía en el tiempo, que pertenece al espacio de controles admisibles, y que puede estar parametrizado de modo tal que el tiempo se mapea en cada instante a un valor específico, pero aquí hay un subíndice K, que en este caso es otra manera de decir que el U sub K es dependiente del tiempo, pero también del juego de parámetros. Y uno podría dejar esos parámetros fijos en el tiempo, sin modificación, o ir cambiándolos, pero el punto acá importante es hacer notar que la señal no solamente depende del tiempo, sino que también depende de los parámetros que uno elige. Entonces, uno podría elegir distintas maneras de definir el control. La más simple podría ser, apliquemos una señal que es constante. Y si estamos diciendo que es constante, bueno, ¿de qué magnitud? Si es una señal de voltaje, uno podría aplicar una señal de 3 volts, 5 volts, 10 volts o 12 volts. El punto es que hay un parámetro que es esa amplitud, que está fijo. O podríamos aplicar una señal que es una rampa. En caso de una señal tipo rampa, la señal podría partir desde un cierto valor inicial, que se puede llamar K1, e ir aumentando en el tiempo a una tasa de K2 unidades por cada una unidad de tiempo, ¿cierto? Que sería la pendiente, K2, de esta señal, sería nuestro control U de t, pero que también depende de unos parámetros que están en este vector K. En este caso K va a ser un vector que tiene dos parámetros, K1 y K2, que serían los que hay que optimizar. Uno podría elegir un polinomio en función del tiempo. Otra opción sería tener una sinusoide, una señal sinusoidal, ¿sí? Y así como uno puede tener una señal sinusoidal en la cual uno puede definir, por ejemplo, el periodo o la frecuencia y la amplitud de la señal, y además podría definirse también la fase de esa señal, uno podría elegir combinaciones de sinusoides, ¿cierto? Y en ese caso, cuando uno tiene la suma de sinusoides de distintas frecuencias, distintas amplitudes, entonces básicamente estamos utilizando un enfoque de representar la señal a través de una serie de Fourier. Y nosotros sabemos de la teoría básica de análisis de señales que prácticamente todas las señales que cumplen ciertos requisitos, como ser periódica, ser de energía finita, etcétera, tienen una representación en términos de series de Fourier. Y entonces uno con esto podría tener una versatilidad enorme en el tipo de formas o de señales que uno puede construir. Obviamente si uno tiene señales más complejas o uno quiere representar una señal de manera exacta, en teoría se necesitarían infinitos coeficientes para la serie de Fourier, lo cual significaría tener infinitos parámetros. Y en la práctica es difícil tener una cantidad infinita de parámetros porque no podemos optimizar todo. Al final tenemos que elegir aquellos que son más importantes o más significativos. Sin entrar en el detalle, digamos, de cuál de todas las formas de onda o de señal uno puede elegir,
aquí lo que quiero destacar es cuál es el procedimiento para encontrar esa señal correcta. Dado que uno ya eligió una forma por alguna razón, entonces, bueno, dado que tenga esa forma, ¿cómo elijo los parámetros? O cómo aplico criterios de optimización para optimizar el control. Un control típico, que es el que probablemente la mayoría ha usado y conoce, es el control PID. Y en el control PID tenemos tres parámetros, que es proporcional, la parte integral, que es proporcional al error acumulado, y la parte derivativa. Entonces, normalmente uno dice el control PID y lo escribe de esta manera, es igual a la parte proporcional al error, etc. Y uno nunca pone de manera explícita los parámetros. Pero la pregunta que nos hacemos en este momento es, bueno, ¿cuánto vale cada uno de estos? De manera de que se minimice una función de costo que puede ser en función del error. Una función de costo en términos del error podría ser la integral del error al cuadrado en el tiempo, desde 0 hasta un cierto tiempo final, o desde t inicial hasta el t final. Y esto es lo que se conoce como la integral del error cuadrático, o el integral quadratic error, que es un criterio típico para evaluar el desempeño de un sistema. Entonces, cuando uno tiene un sistema y la referencia cambia de alguna manera, el sistema empieza a responder, puede tener una sobreoscilación y empieza a converger. Y si yo cambio los parámetros, elijo otro juego de parámetros, la respuesta del sistema puede ser un poco más rápida, pero más abrupta, y después puede estabilizarse. Y la pregunta aquí es, bueno, tenemos un error en cada instante. En cada instante del tiempo hay una diferencia entre lo que deseamos, que es la línea roja, y toda esta zona, ¿no? Entonces, esa diferencia es el error. Si nosotros simplemente tomamos la integral del error en el tiempo, lo que va a ocurrir es que los lados de error negativo se van a cancelar con los de error positivo, por lo tanto, no tiene mucho sentido tomar la integral del error. Podríamos tomar el valor absoluto del error. En ese caso tendríamos el criterio integral absolute error, IAE. Lo típico es tomar el error al cuadrado, en ese caso se transforma en IQE, o tomar la integral del valor absoluto del error multiplicado por el tiempo. Y aquí se están penalizando dos cosas. Se está penalizando, por un lado, el valor del error que se acumula, ¿no es cierto? Si tomo el valor absoluto del error, estoy sumando el área, en el fondo, que se va acumulando con esta. En el caso del otro controlador, tengo un área más grande, que es toda esta zona azul, que se va acumulando con esta de acá, etc. Yo puedo comparar cuál de los dos controladores tiene más área de error acumulado, pero también puedo comparar la métrica considerando el tiempo en que un sistema se demora en llegar a este punto. En un caso me puedo demorar hasta acá en llegar, y en el otro llego un poco más rápido. Entonces, mientras más me demoro en converger, porque podría tener un sistema que no sobreoscila, sino que responde de una manera amortiguada, podría demorarse en responder y en converger, pero aquí también estoy acumulando un área. Entonces, hay un compromiso entre dejar que sobreoscile un poco y tienda a la referencia eh, con respecto a la otra opción, que es tener un sistema que no sobreoscila, pero puede ser extremadamente lento en converger, y esto va a acumular mucho error, ¿sí? También en el tiempo. El error, en este caso, no viene por los excesos aquí en la sobreoscilación, sino por demorarse mucho en converger. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo encontramos esos parámetros? Y la respuesta, en parte, pasa por tomar la derivada de j con respecto a los parámetros igual a 0. Entonces tenemos una función de costo. Si nosotros graficamos el valor del criterio que estamos usando, ¿no? Entonces, estas funciones son distintos criterios, ya sea el IAE, el que tiene el tiempo sería el Integral Absolute Time Error, Integral Time Absolute Error, ITAE. Entonces, en el caso de cada uno de ellos, uno puede graficar J, ya sea definido como ITAE o como Integral Time Absolute Error, u otra de las métricas. Y uno puede ver qué pasa cuando uno varía los parámetros. Supongamos que juego con el parámetro K1, o K sub P, el primer parámetro es K sub P, con distintos valores, uno puede encontrar que el costo
aumenta. Si el valor es muy pequeño, tenemos esta situación, donde la convergencia es muy lenta, por lo tanto estamos por acá. Entonces con un K1 muy pequeño, después aumentamos el K y el sistema se apura en responder, entonces el error va disminuyendo hasta que llegamos a un mínimo. Nunca vamos a tener error cero, pero después, si apuramos demasiado la respuesta y ponemos el K proporcional muy grande, ocurre que tenemos una sobreoscilación. Y con esa sobreoscilación, de nuevo, el error empieza a aumentar, aumentar, aumentar. O sea, hay un punto óptimo. Y en el punto óptimo uno dice que la pendiente de J con respecto al parámetro K1 es igual a 0, porque es el mínimo. Entonces, si uno evalúa la variación de la función de costo con respecto a la variación del parámetro, en el mínimo tiene que dar 0. Pero además hay otra segunda condición, que es que la segunda derivada de J con respecto al parámetro tiene que ser mayor que 0. ¿Cierto? Tiene que ser una función, en este caso, convexa, de manera de que sea un mínimo, ¿cierto? Si tendríamos una función cóncava, en este sentido, tendríamos que el punto corresponde a un máximo. Necesitamos que la segunda derivada, ¿qué significa la segunda derivada? Es la variación de la primera derivada. ¿Pero qué cosa es la primera derivada? Es la pendiente. M es la pendiente, y la segunda derivada, ¿cierto?, de J de K, es lo mismo que la derivada de la pendiente con respecto a K. Estamos pidiendo que la pendiente, en el fondo, entre comillas, sea positiva, o sea, la pendiente de esta curva acá es positiva. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de segunda derivada, nos estamos refiriendo a la curvatura. Si la segunda derivada es negativa, entonces, en torno a ese punto, quiere decir que la función baja. Cualquier movimiento que hago hace que la función baje, si la segunda derivada fuese negativa. Profesor, Entonces, ¿sí? tenía una consulta acerca de cuáles son las diferencias de esto que estamos viendo ahora con el control LQR. ¿Esto es algo más general y el LQR más específico, parece? No, están conectados a través de lo siguiente. En el LQR, ¿cuál es la parametrización del control? Entonces tenemos una constante K1 por la primera variable de estado, una constante K2 por la segunda variable de estado, más, etcétera, etcétera, una constante K sub n por X sub n de t. Entonces estamos diciendo que en el caso LQR, nuestro controlador va a tener esta forma. Vamos a hacer una combinación lineal de todos los estados que tiene el sistema. Entonces, ya vamos a ver cómo derivar el óptimo, ¿no es cierto?, y encontrar cuáles son los valores de K1, K2 hasta K sub n. En el caso del PID, nuestra parametrización sería K1 por el error, más K2 por la integral del error, más K3 por la derivada del error. Uno podría encontrar una conexión entre estos dos y decir, bueno, ¿qué cosa es el error? El error es la referencia. Yo tengo un motor, voy a poner referencia igual a, yo quiero que gire a tantas RPM, ¿no? RPM o a tantos radianes por segundo deseados. Esto lo voy a comparar con lo que el sensor o el tacómetro del motor está diciendo. Aquí está el motor, tiene un sensor, y entonces tenemos una velocidad medida, θ punto, que sería la velocidad angular del motor. Y aquí tenemos un error. Esta salida la llamábamos típicamente Y. El controlador, este es nuestro control PID, va a tomar este error, lo va a multiplicar por una ganancia, lo va a integrar, lo va a multiplicar por otra ganancia, lo va a derivar, lo va a multiplicar. Y la suma de esas tres cosas va a ser la señal de corriente al motor, si es un motor eléctrico. Entonces, el error, ¿qué cosa es? Es la referencia menos la salida. Ahora, en nuestro modelo normalmente nosotros decíamos la salida es C por X, ¿cierto? Las variables adentro, el sistema tiene variables de estado que son la velocidad, la posición angular del motor, la velocidad angular, θ punto, y uno podría incluir en el circuito eléctrico la corriente,
que pasa por las bobinas del motor. Esas serían 3 variables de estado. Este sería nuestro vector X. Entonces podemos decir que la posición finalmente depende de a qué velocidad está girando. Hay un roce, ¿no es cierto?, que va a ser proporcional a la velocidad. Por lo tanto, el comportamiento del motor depende de esas 3, al menos de esas 3 variables. Entonces yo podría reemplazar acá en esta ecuación y decir, bueno, voy a hacer R menos C por X. Y entonces, si yo tengo que poner esto dentro del control PID, lo que estoy diciendo es, voy a necesitar hacer K1 por R menos C por X. Después voy a tener que hacer K2 por la integral de R menos C por X a dt más K3 por la derivada de R, que va a ser R punto menos C por X punto. ¿Ya? Y uno podría decir, bueno, yo quiero que gire a una cierta velocidad angular deseada, ¿no es cierto? Por lo tanto, el R es constante. El motor parte apagado, pero lo voy a encender y voy a querer que gire, estamos viendo una correa transportadora o algo, quiero que gire a velocidad constante. Por lo tanto, aquí este R es una constante. Este de acá va a ser la derivada de una constante 0. Y por lo tanto, yo podría reescribir esta señal U de t como K1 por C, signo negativo por X. Por un momento voy a decir K2 es igual a 0. No voy a hacer la acción integral, solamente proporcional derivativo, para no enredar más la explicación. Y tendría más K3, pero dijimos que R era constante, por lo tanto R punto es 0, vamos a tener K3 por C por X punto. Voy a poner acá un signo menos, que era lo que sale. Entonces, si el vector de estado de mi modelo fuese solamente posición angular, ¿eh? También aquí estoy un poco abusando, pero es para darle una interpretación física y entiendan un poquito cuál es la conexión que hay entre los dos. Si yo digo mi estado es solamente posición angular, a mí no me interesa la corriente por el motor, no me interesa a qué velocidad va, solamente me interesa saber cuál es la posición angular del eje del motor. Entonces, este controlador se está reduciendo a un X que es posición angular y a un X que es velocidad angular. O si ustedes me dicen, no, en realidad sí me interesa la velocidad angular. O sea, el vector de estado tiene 2 componentes, x1 y x2, en la cual tengo teta y teta punto. Entonces el controlador que estamos proponiendo es K1 por C por x1, que x1 es la posición, menos K3 por C por X punto, que es X2. Teta punto es X2. Entonces uno puede ver que efectivamente hay una relación que se podría argumentar físicamente cuando uno considera el error, la derivada del error. La integral del error sería como integrar la posición, por lo tanto esto es como tener posición acumulada, es más difícil darle una interpretación en términos de las variables de estado. Al final no tiene otra interpretación que decir es la variable de estado acumulada, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre el PID y el LQR? Que el PID está limitado, o sea, porque llega solamente hasta la primera derivada del error. En el fondo, si nuestro sistema tiene más variables de estado, aquí decíamos, está la corriente, al utilizar un esquema en el cual yo solamente estoy considerando la primera derivada del error, no estoy aprovechando la información que está contenida en la corriente. La corriente por el motor algo me puede estar indicando, ¿no? Que las bobinas del electroimán están saturadas y por lo tanto no van a hacer más torque del que ya están haciendo. Hay un límite físico en la capacidad de conducción de los conductores, no puede pasar corriente infinita. Por lo tanto, en el LQR, al considerar todas las variables de estado, tengo más libertad y más información que puedo aprovechar. Pero obviamente esa mayor libertad y esa mayor información tiene un costo, porque el PID
si bien tiene una justificación física en la cual yo estoy diciendo voy a actuar en proporción al error o al error que se está acumulando, y eso tiene una interpretación comprensible, el PID que estamos formulando no conoce cuál es la planta del sistema, no sabe, nunca he dicho en esta especificación yo nunca he dicho cuál es la dinámica del sistema. O sea, ¿qué hay aquí adentro? El controlador PID no lo sabe. Solamente sabe que hay una señal de error que entra y de alguna manera alguien fijó estos valores, K1, K2, K3, para que la cosa ojalá responda bien. Sin embargo, en el LQR, si ustedes recuerdan las fórmulas que aparecen, ¿no es cierto? Uno tenía que resolver una ecuación de Riccati en la cual estaba P punto igual a A traspuesto por P por A más la otra parte que era B traspuesta QB, y después había otra ecuación para el controlador en el cual el K iba a ser B por P traspuesta por C. Entonces, al final, este K está tomando como ingredientes la dinámica del sistema, que está en estas matrices, y la matriz del sensor estamos usando. El PID nunca usó esa información. Nosotros, cuando uno dice hay que tunear un control PID o ajustar los valores del PID, uno no. Si bien hay métodos que pueden aprovechar la función de transferencia del sistema para tratar de encontrar cuáles son los valores que aseguran la estabilidad del lazo cerrado, en realidad nunca usamos el sistema para encontrar cuál es el valor óptimo de K1, K2 y K3 en el PID. Solamente sabemos que no nos tenemos que pasar de un cierto valor en el K1, el K2 y el K3 para que el sistema no se vuelva inestable. Mientras que en el LQR, para poder encontrar los valores óptimos, sí estamos incorporando la dinámica del sistema. Entonces, esa es la conexión. O sea, el LQR también es una forma de optimización paramétrica de un controlador que está parametrizado de manera distinta. Estamos tomando combinación lineal de los estados. Solamente, digamos, para concluir, además, ¿cómo es que alguien, porque uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué una combinación lineal de los estados va a permitir controlar el sistema? Es un recordatorio de control automático, pero tal vez es importante detenerse un segundo en esto. Cuando yo tengo un sistema x punto igual a por x más b por u, la estabilidad del sistema está dada por esta matriz A. En lazo abierto está dada por esa matriz A. Cuando uno dice cuál es la función de transferencia del sistema, la segunda ecuación es la del modelo del sensor, C por X más D por U. Uno dice esto es C por S matriz de identidad menos A a la menos 1, todo esto a la menos 1, perdón, por B, y esa es la función de transferencia. Aquí tendría que sumar el D si es que hay un D distinto de 0. Ya, pero ¿qué cosa es SI menos A a la menos 1? Es la matriz adjunta de SI menos A dividido por el determinante de SI menos A. Esto es la inversa. No sé si recuerdan esto, pero el determinante de SI menos A es igual a la ecuación característica de la función de transferencia. La función de transferencia es la razón de dos polinomios, PDS dividido por QDS. Y las raíces de la ecuación característica, los valores propios, si yo saco los eigenvalores de la ecuación QDS igual a 0, van a aparecer un conjunto de valores, lambda 1, lambda 2, etc., hasta lambda sub n. Si la ecuación es un polinomio de orden n, entonces voy a tener n valores propios. Y la ecuación va a tener una respuesta que va a ser la combinación lineal de las exponenciales x1 por 0 más c2 e a la lambda 2 t x2, etcétera, hasta c sub n e a la lambda n x n en 0 por t. Entonces, el punto es que es una combinación lineal de exponenciales que en el exponente tienen un lambda, y si uno de esos lambda es positivo, entonces hay una exponencial que diverge y el sistema en lazo abierto es inestable.
Entonces, ¿qué decía uno en la parte de relocalización de polos? Que son las raíces de la ecuación característica. Uno decía, hagamos u igual a menos k por x. ¿Qué pasa cuando hago eso? La ecuación x punto igual a por x más b por u se convierte en a por x más b por kx, con signo negativo acá. ¿Por qué? Yo definí que el u lo iba a usar como un vector de constantes k1, k2, etcétera, k sub n, multiplicado por el vector de estado x1, x2, etcétera, hasta x sub n. La matriz K es una matriz fila en este caso. Entonces, bueno, aquí tengo x y tengo x, y esto lo puedo escribir como a menos b por k multiplicado por x. Y esta es una nueva ecuación diferencial que va a tener una matriz que la podemos llamar a'. Entonces tengo una nueva ecuación diferencial que es a' por x. Y la solución de esta ecuación diferencial va a ser x de t, si además tengo la función de medición igual a c por x, va a ser x de t, por un lado va a ser e a la a' t por x0. Si multiplico esto por c, voy a tener i de t. Tengo que multiplicar acá también por c. Pero al final uno llega a lo mismo que teníamos acá, a una combinación lineal. Pero ahora estos lambda no son los lambda que salieron de SI menos A, sino que salieron de SI menos A'. Porque ahora cambió el sistema, ya no es el original, sino que es uno que tiene A'. Entonces, aquí tengo lambda prima 1, lambda 2 prima, lambda n prima. ¿Ya? Y esos lambda ¿de qué dependen? Depende de lo que yo haga con K. O sea, en el fondo, cada uno de estos lambda 1 prima, son funciones, vamos a llamarlas funciones phi, que dependen del lambda 1 original, pero dependen también de los k. O sea, yo puedo jugar con los valores de k que están acá para modificar la matriz A de manera tal de que la A' tenga puras soluciones estables. Entonces, esa era la idea que estaba detrás de la relocalización de polos. Pero el LQR va un paso más allá y dice, ok, vamos a usar esta forma, pero vamos a optimizar las ganancias K para que estos lambda primas sean todos de valor negativo, o sea, sean estables, pero además minimicen la función de costo. O sea, dicho de otra manera, voy a borrar acá esto, uno puede jugar con las ganancias, y uno las podría estar ajustando al ojo, pero eso no es óptimo. No me deja borrar. Ahí está. Si uno recuerda de la teoría de control que los lambda finalmente son polos de la ecuación característica y estamos diciendo que estos son los lambda prima, que dependen del lambda original y del k. Este podría ser el lambda 1, que depende del lambda 1 y depende de todos los k. Este de acá, el lambda 2 prima, depende del lambda 2 original, en lazo abierto. Cuando digo original me estoy refiriendo al lazo abierto, y de los k. Cuando uno va cambiando los k, estos polos se van moviendo. Y uno trazaba lo que se llamaba el lugar geométrico de las raíces. Habían varias propiedades, que el lugar geométrico es simétrico con respecto al eje real. Bueno, pueden haber algunos que, si uno aumenta el k, se van para el lado derecho del plano complejo. O sea, empiezan a tener parte real con signo positivo. Porque esta es la parte real del valor propio lambda, y esta es la parte imaginaria del valor propio lambda. La parte imaginaria está asociada a la frecuencia de oscilación. Mientras más alto es el valor de la parte imaginaria, más alta es la frecuencia. Y la parte real está asociada a la exponencial. ¿Cierto? Las cosas que están con parte positiva divergen y las cosas que están con parte real negativa convergen. Y si están con parte imaginaria distinto de cero, convergen, pero convergen oscilando.
el punto es el siguiente, que yo puedo jugar con los K para mover estos valores propios y asegurarme de que estén en el lado bueno, que es el lado C- o el lado estable del plano complejo, ¿no? En esta sección, que es el lado estable. ¿Ya? Pero, si yo aumento, supongamos que todos los polos en un sistema se mueven hacia el lado izquierdo, y da lo mismo, puedo aumentar la ganancia infinito, todo lo que me dé la gana, y el sistema nunca se hace inestable. Pero eso al aumentar esto hacia el menos infinito, lo que voy a obtener son respuestas que convergen sumamente rápido. Frente a respuestas que tienen, no sé, si yo tengo e a la menos 100t, esto se va a cero mucho más rápido que e a la menos t. También se va a cero, pero e a la menos t se va a ir lento, va a ir convergiendo. Esta sería e a la menos t, y esta de acá sería e a la menos 100t. Entonces, este lambda 1 es mucho mayor, aquí hay un lambda 2 igual a 1. Lambda 1 en valor absoluto es mucho mayor que lambda 2. Pero, ¿qué significa eso? Significa que yo tuve que aumentar, para tener este lambda 1 tan grande, yo tuve que aumentar el k. ¿Qué significa aumentar el k? Significa que yo tuve k1 por x1 más k2 por x2 más, etcétera, todos los estados que tenga el sistema, k sub n, xn. Y supongamos que alguno de estos lo tuve que hacer gigante, lo tuve que hacer crecer. Y tengo k2 igual a 10 a la 6. Entonces, bueno, aquí puedo tener una corriente de 1 ampere. Supongamos que esta variable x2 era la corriente, o x3. No sé. Como que aquí puede estar k2. Entonces teníamos posición angular, velocidad angular, y la tercera era la corriente, por el motor. Y tenemos que aumentar esto a 10 a la 6. ¿Qué significa aplicar entonces 10 a la 6 ampere? O sea, un megaampere. ¿Habrá un circuito que puede hacer eso? De repente estamos haciendo en papel o en el computador cosas que suenan bien, ¿no es cierto? Suena súper bueno que la respuesta del sistema sea ultra rápida. En la práctica no podemos fabricar eso, porque no hay ningún circuito o un transistor, o se podría hacer, pero se necesitaría una cantidad de amplificadores y de transistores inmensa, lo cual haría que económicamente no tenga ningún sentido construir algo así. O sea, todo tiene un pro y un contra, y por lo tanto, no basta con definir, hagamos la relocalización de polos y pongamos los polos donde nos parezca bonito, porque nos parece bonito que estén bien lejos del lado malo, ¿no es cierto? Es el lado derecho aquí del plano complejo, es el lado inestable, y claro, nos queremos alejar de eso, pero ¿a qué costo? Entonces, cuando uno resuelve el LQR, en realidad uno está poniendo en una balanza las dos cosas. O sea, aquí tratando de conectar las ideas, ¿qué había en la función de costo? Decíamos x traspuesto por q por x, pero por otro lado decíamos u traspuesto por r por u respecto al tiempo. Entonces, cuando yo aumento la ganancia q, o este parámetro, que ese es el parámetro con el cual yo puedo jugar y modificar el diseño del controlador RQR, yo estoy multiplicando los estados, ¿cierto? Y estoy diciendo, bueno, me importa mucho la trayectoria que haga. Si esto era la posición del motor en el tiempo, posición angular, y lo que yo quiero es llevarlo a una cierta posición de referencia, ¿no? La versión que me lleve más rápido, obviamente, es la que me gustaría tener. Pero por otro lado, tengo la señal de control. Y en la señal de control, la respuesta rápida, necesito una señal de corriente gigante en el tiempo, y la respuesta lenta, que podría ser esta, la respuesta lenta, cambiándola de color, puede que haya necesitado una corriente un poco más suave, porque usamos una constante más pequeña. Pero esta evolución de la corriente en el tiempo, que sería nuestra señal U, está contabilizada acá. Entonces, bueno, si le damos mucho peso a no gastar mucha energía o mucha corriente en mover el motor, este R lo tenemos que hacer más grande, ¿no es cierto? Y ahí estamos poniendo en una balanza estas dos cosas. Y entonces las ganancias K1, K2 que uno encuentra resolviendo el LQR están tomando en cuenta cómo llego a la posición de referencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Por qué camino me voy? ¿Me voy por aquí o me voy por este otro? Ojalá me vaya por el camino rápido, pero al mismo tiempo estoy tomando en cuenta qué fue lo que tuve que hacer o cuánto me costó seguir uno de esos dos caminos, ¿no? La relocalización de polos sin resolver un problema de optimización no tiene idea del camino. Lo único que estoy haciendo yo es definir las exponenciales acá. Estoy optando como, me voy por el camino que usa la exponencial
grande o me voy por el camino que usa la exponencial pequeña. Y claro, podría inferir o intuir que irme por el camino de la exponencial grande implica ganancias grandes y que finalmente eso me va a pasar la cuenta, porque voy a tener que usar un circuito con mucha capacidad de corriente para poder generar esa señal, la señal grande. Entonces, esa es un poquito la diferencia. Yo creo que si lo vemos con ejemplos concretos van a ir dándose cuenta de qué cosa significa hacer esta optimización paramétrica. Y solamente para cerrar la idea, hay otro tipo de problema en el cual ustedes podrían decir, ¿por qué elegí la función K1 por el error más K sub 2 por la derivada del error? ¿O por qué elegí K1 por el error más K2 por la integral del error? ¿O por qué elegí K1 por X1 más K2 por X2? O sea, estas son funciones de control y todas pueden tener sus pros y sus contras. Podría haber elegido una función que sea K1 por seno del error más K2 por coseno del error. ¿Cuál de todas estas elijo y por qué? Cuando yo las preelijo, en el fondo no estoy buscando en todo el espacio de señales que podría existir. Yo puedo definir señales que tienen esta forma, señales que hacen esto, señales que son planas, una constante. En el fondo, al elegir una de estas, ya de alguna manera impuse una restricción, porque voy a usar esta forma de onda. Y claro, cada una de estas puede tener sus motivaciones, sus físicas, lo que acabamos de explicar, pero no estoy buscando el control óptimo realmente global. El control óptimo global debería incluso decirme cuál es la forma de la señal que había que poner. De repente no era ninguna de esas que yo elegí, de repente era otra cosa rara, no sé, que no está acá en este listado. El problema es que el espacio de las formas de onda es infinito, o sea, podríamos encontrar todas las combinaciones de señales, de series de potencia, sinusoides, funciones trigonométricas, etc. No habría cómo encontrar una solución en el caso general. Vamos a ver los métodos que existen para poder ir construyendo la señal a medida que el sistema va avanzando. Y esas son las formas más generales de control óptimo, pero esa generalidad tiene un costo, y ese costo está básicamente ligado. Imagínense que cuando tenemos tres parámetros, bueno, el espacio de búsqueda tiene dos incógnitas. Si tenemos una señal, podríamos decir, ok, no sabemos qué forma tiene la señal, pero podríamos partir la señal en pedacitos. Es decir, voy a hacer tramos muy cortos de tiempo, y cada uno de estos es un valor de amplitud de la señal. Entonces tengo U1, U2, U3, etcétera, U4, etcétera, 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 y hasta el instante U sub n mayúscula. Y esa es solamente una señal de entrada. Entonces, tendría un vector de tamaño n, ¿no es cierto? Si esto son un sistema que opera a una tasa de muestreo de 1 segundo, supongamos que estamos haciendo 1000 segundos, 600 segundos serían 10 minutos, tendríamos que optimizar un vector que tiene 1000 incógnitas, y hasta encontrar una forma de onda que tenga las amplitudes correctas en el tiempo, de manera de que el sistema, cuando le pongamos esta señal, que tiene distintos tamaños que van cambiando en el tiempo, el sistema se vaya moviendo y llegue lo más rápido posible a la referencia. Entonces, vamos a ver cómo encontrar eso, pero cómo encontrar esa solución más general, pero tiene un costo, y muchas veces uno la tiene que calcular no en línea mientras el sistema está funcionando, sino que uno la tiene que calcular de antemano. Entonces, esa es la diferencia. O la otra manera de resolver el problema, explicado en términos muy simples, es que estamos buscando un controlador que le aplique una señal U al sistema que queremos controlar. Entonces, aquí puede estar nuestro motor. Y entonces el motor va a reaccionar, y aquí tenemos nuestra referencia,
más o menos comparamos la salida del motor con lo que queremos que el motor haga, en términos ya sea de posición o de control de velocidad. Y aquí tenemos una réplica del motor, que es un modelo en el computador, motor simulado. Entonces, yo le digo al motor simulado que haga lo mismo que le diría al motor real, y el motor simulado me va a dar una respuesta simulada, y este me va a dar una respuesta real. Pero después, aquí tengo le voy a poner adaptador, que está mirando la respuesta simulada, y está mirando lo que el usuario dijo. El usuario dijo, yo quiero que el sistema vaya de velocidad 10 RPM y pase a 100 RPM. Esta es la velocidad angular en el tiempo del sistema. Entonces yo miro acá qué está haciendo el sistema, y miro lo que el usuario me está diciendo, y veo que no respondió bien. Y por lo tanto, el adaptador le va a decir al controlador, sabes que la señal que hiciste para mover el motor no me gustó. El motor real, perdón, el motor simulado hizo esto, se pasó y después se demoró en volver, y después llegó, pero se dio 1000 vueltas antes de llegar. Por lo tanto, el sistema está generando una simulación que corre en paralelo con la realidad. El adaptador verifica si es que una función de costos se está minimizando, se está reduciendo, y si se cumple, que se está generando esa reducción en la función de costo, entonces se aprueba la señal que realmente se le va a aplicar al sistema, ¿no? Entonces después se aplica la señal del sistema de un paso, supongamos que se mueve, llega por acá, pero todavía no ha llegado al valor exacto al cual uno le está pidiendo, y entonces el sistema tiene que nuevamente simular y decir, bueno, ahora que el sistema anda por acá, ¿cuánto te falta para llegar a lo que el usuario está pidiendo? Bueno, entonces hay que dar un paso, simulamos lo que va a hacer el motor, vemos si ese paso es correcto o no. Si es correcto, le decimos al controlador, hazlo, y si no, vuelve a simular. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay un loop que está ocurriendo entre el simulado del adaptador y el controlador, que corre en paralelo con el loop que está finalmente tomando ciertas informaciones de lo que el sistema real está haciendo, de lo que el usuario está haciendo, y del error que ocurre, y de lo que el controlador va a tener que hacer con ese error, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación se puede hacer de varias maneras. Existe métodos, el más clásico es el de programación dinámica, vamos a ver esas ecuaciones más adelante, pero también han surgido aspectos que tienen que ver con redes neuronales, que tienen que ver con aprendizaje reforzado, o RL, que es Reinforced Learning, que son técnicas que están un poquito más en el ámbito del aprendizaje de máquina, lo que se conoce como aprendizaje de máquina, o está en esos textos, o inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es un área muy grande. Dentro de esa área hay técnicas más específicas, clasificadores, reconocimiento de patrones, y hay métodos que son de clasificación, que uno los puede, como decíamos al principio del curso, entender como un problema de estimación. Cuando yo tengo una señal y estoy tratando de estimar la velocidad del motor, pero acá hay ruido, que no lo he dibujado, aquí hay una fuente de ruido y el sensor está midiendo con ruido, yo lo que estoy tratando de hacer es, con el filtro, decir cuál es el valor real de la velocidad. Y esto significa clasificar la señal que estoy obteniendo en distintos posibles valores. Puede ser 1 RPM, 2 RPM, 3 RPM, 90 RPM, 100 RPM. Una cosa es lo que estoy midiendo, que la medición puede decir 80, y otra cosa es lo que dice el clasificador, y el clasificador puede decir, no, yo voy a clasificar estos datos, porque además el clasificador no solamente mira la velocidad, puede estar mirando la corriente por el motor, lo que el usuario dijo que quisiera, la velocidad que llevaba en algunos instantes previos, etc. El clasificador va a decir, yo clasifico esto como un motor que se encuentra realmente a 90 RPM y no a 80, como el sensor dice. Entonces, el clasificador es, de alguna manera, una especie de filtro, y la teoría de filtros está conectada a la teoría de clasificación. Son básicamente problemas análogos. Una cosa es
si el sistema está tomando en cuenta o no la dinámica del sistema, pero eso nos llevaría a lo que vimos al principio del curso, los métodos de regresión. O sea, cuando nosotros fuimos construyendo una regresión usando la pseudoinversa del modelo, cuando decíamos queremos resolver el problema y igual a C por X, y decíamos, si pudiésemos invertir la matriz C, es súper fácil, sería la solución C a la menos 1 por I, y al final teníamos que usar la pseudoinversa. Eso es un problema de regresión. El clasificador es exactamente lo mismo. El controlador también uno lo puede considerar como un problema de aprender. Por eso, cuando nosotros estamos diciendo clasificar cosas, ¿no es cierto? En la jerga de la inteligencia artificial o del aprendizaje de máquina, uno dice el sistema está aprendiendo, porque yo veo señales y digo, cuando veo tal cosa es eso, cuando veo tal otra, entonces es esta clase, cuando veo tal otra es esta otra. El controlador también puede aprender y decir, cuando yo veo este error, esto es lo que debería ser. Cuando veo este otro error, esto es lo que debería ser. Cuando veo que el error pasado tenía una cierta tasa de cambio, una cierta velocidad, y el error actual tiene esta otra, entonces juntando esas dos cosas, esto es lo que debería ser. El aprender es, de alguna manera, un proceso en el cual uno está calibrando los parámetros que hay de entrada y salida en esta caja. En el caso de una red neuronal, uno dice, la salida de la red va a ser un conjunto de pesos. De hecho, usan esa notación por un vector de funciones S que dependen del error. Entonces, en la red neuronal, uno tiene nodos, y uno dice, aquí hay un error, y le voy a poner al nodo 1 esta señal, y después la voy a multiplicar por un peso W1, y la voy a sumar. Y aquí adentro, ¿qué hay adentro de ese nodo? Hay una función, una manera de hacer una función gaussiana. Entonces, si mi error anda por acá, entonces este nodo genera una especie de potencial que lo voy a llamar S1, y lo voy a multiplicar por el peso W. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo la red neuronal? Bueno, el segundo lo tengo que multiplicar por su peso 2, el tercero por su peso 3, el cuarto por el último por el peso sub n, y sumarlo. Entonces estoy sumando sinusoides, y si yo sumo sinusoides, puedo formar la función que me dé la gana. Aquí lo estoy explicando informalmente. Si yo sumo sinusoides que las ubico, una de las cosas que no mencioné es que la sinusoide tiene un mu, ¿no es cierto? Y tiene un sigma. Entonces, yo puedo sumar sinusoides que están puestas en distintos lugares y que son de distinto ancho, y la combinación me permite generar una señal de la forma que yo quiera. Es como otra forma, si quieren verlo de otra manera, es como decir, yo puedo construir funciones usando series de Taylor. ¿Qué cosas son las series de Taylor? Son derivadas de la función con respecto al tiempo por t menos t0 más la derivada de la función segunda con respecto al tiempo por t menos t0 al cuadrado, etcétera, ¿no es cierto? Esto es un polinomio que tiene un coeficiente por t, más otro coeficiente por t cuadrado, más otro coeficiente por t cubo, más bla, 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 hasta t a la n. Supongamos que lo truncan en orden n. Es un polinomio en t. Esa es una manera de hacer señales. Otra manera es hacer suma de sinusoides, que es la serie de Fourier, ¿no es cierto? Bueno, esa es otra manera de descomponer una señal. Otra manera de descomponer una señal es sumar gaussiana. A alguien se le ocurrió sumar gaussiana, pero además había una interpretación física de por medio, en la cual uno trataba de relacionar eso con el comportamiento de las neuronas en el cerebro, que son nodos a los cuales llegan muchas señales de otras neuronas que están conectadas y reaccionan. Y hay algunas neuronas que ante ciertos estímulos reaccionan y otras que no. Entonces, por eso está la idea esta de que si el estímulo está muy corrido con respecto al valor medio de esa neurona no reacciona, pero hay otras que puede que reciban el estímulo justo en su valor de referencia, y esas sí reaccionan. Entonces, a lo que voy acá es que esto es igual, si cambiamos el W por los coeficientes K1, K2, K sub n, y los multiplicamos por estados de X1, X2, hasta Xn, hay una analogía muy grande entre un controlador de tipo red neuronal con un controlador tipo LQR.
Y en el caso del aprendizaje reforzado, efectivamente se está resolviendo una especie de problema de control óptimo en el cual lo que uno está tratando de minimizar, o sea, ¿cuál es la función de costo? Es una función en la cual la jugada o la política de control que yo le aplique al sistema no me aumente el costo, en el sentido, ¿qué cosa aumenta el costo? Una desviación, por ejemplo, del error con respecto al lugar al cual quiero llegar o hacer que el sistema llegue, lo consideraría como un aumento de costo. Me estoy alejando del lugar al cual quiero llegar. Otra razón para ver un aumento de costo es la energía que estoy usando, la señal se está amplificando demasiado. Entonces, en el aprendizaje reforzado, se utiliza esta estrategia que en el ámbito del control óptimo la llaman una estrategia de programación dinámica. Esta vuelta que estoy haciendo acá es como una especie de sistema de programación dinámica, pero en los libros de aprendizaje de máquina lo llaman aprendizaje reforzado. Cuando uno ve las ecuaciones son casi muy parecidas. Lo que pasa es que el origen de cómo se fueron desarrollando partió de comunidades tal vez distintas. Por un lado estaba la gente que venía más de eléctrica, mecánica, en lo que era el control óptimo, usando también nociones de sistemas dinámicos, y por otro lado la gente del área computacional, muy inspirada o motivada también en sistemas biológicos, que empezaron a plantear esto más como desde la perspectiva de las redes neuronales, o de tratar de imitar el funcionamiento de un cerebro, y después cada área, cada grupo fue desarrollando y se dieron cuenta que al final llegaban a las mismas ecuaciones o a las mismas formulaciones. Entonces, eso solamente para poner en contexto el hecho de que uno puede parametrizar un controlador de muchas maneras. En el curso no nos da el tiempo para ver todas las maneras, y uno podría discutir si un control basado en redes neuronales es óptimo o no, o incluso si un LQR es óptimo o no. La optimalidad hay que entenderla en el sentido de que estamos optimizando los parámetros, pero hay algo que puede ser un poco engañoso en el sentido de que no hemos optimizado sobre el espacio de todas las señales o formas de onda posibles, porque como les decía, ese espacio es infinito, nunca terminaríamos de probar todas las posibles señales. Entonces, al final, uno dice, el control es óptimo dada la estructura de la señal que uno ha impuesto. En ese sentido, el LQR es óptimo. Y es óptimo en el sentido de que uno está, además, incorporando en el diseño del controlador la dinámica del sistema a través de las matrices A, B, C. La red neuronal, uno podría decir, es, entre comillas, óptima porque yo logré ajustar los pesos de la red neuronal hasta que la salida hiciera lo que yo quiero que haga, que se minimice un cierto error. Pero la red neuronal, y ese es uno de los problemas de estas cosas que están basadas en redes neuronales, que si bien funcionan, es una crítica que reciben, la red neuronal nunca sabe cuál es la dinámica que tiene el sistema, cuáles son las ecuaciones dinámicas del sistema, porque la red neuronal no usó como ingrediente en su construcción esa información. La red neuronal, entre comillas, aprendió de una serie de ejemplos, porque uno le pone, mira, cuando ocurra esto, yo quiero que tú hagas esto, cuando ocurra esto otro, quiero que hagas esto otro, y así se van ajustando los pesos. Pero el problema está en que una descripción de ese tipo es imposible que considere todos los casos posibles que pueden ocurrir, porque uno nunca va a poder tampoco tener tanta información como para poder anticipar todos los casos que puedan ocurrir de manera de que la red aprenda de todos los casos. Entonces, la crítica que se le hace a los métodos que están basados en técnicas de aprendizaje de máquina, en parte es de que no conocen la dinámica del sistema. En respuesta a eso, hay métodos que han surgido que lo que tratan de hacer es que al mismo tiempo que el sistema va funcionando, tratan de aprender sobre cuál es el comportamiento del sistema. Entonces, algunos dicen, bueno, el sistema efectivamente en el diseño de la red neuronal no tomó en cuenta la dinámica del sistema, pero en el camino la puede aprender. Y se defienden de esa manera. Pero hay también detractores de esa, o críticos de esa argumentación que dicen, uno podría engañar a un sistema de inteligencia artificial haciéndole creer cosas o dándole datos que no son. Y esto es un caso, digamos, concreto específico. No sé si se han dado cuenta en algunas páginas web que cuando uno completa un formulario preguntan o piden que uno diga si uno es un robot o no, ¿cierto? Y hay que hacer clic en una casilla.
esa es la forma más básica, pero hay otras páginas que tienen unas letras que están como escondidas. Y después hay otras que han salido que tienen unos recuadros con imágenes que digan, seleccione en estas imágenes cuáles de estas imágenes no contienen un semáforo, o cuáles de estas imágenes contienen un disco pario, o lo que sea. Y esas estrategias tienen dos finalidades. Por un lado, efectivamente están tratando de verificar que el que está detrás rellenando el formulario es un humano y no es un bot que está tratando de colapsar un sistema. Pero por otro lado, esas herramientas que usan imágenes están usando a la gente como esclavos, en el fondo, para etiquetar más imágenes, porque el problema está en encontrar imágenes. O sea, puede que haya una imagen dentro de las tantas que el sistema muestra, que efectivamente el sistema sabe que son semáforos y no necesita que uno le diga esto es un semáforo. Pero hay otras que son adicionales que el sistema no sabe lo que son y están esperando que uno etiquete. Eh, entonces, lo que podría ocurrir es que personas intencionalmente digan que hay un semáforo donde no lo hay y el sistema se empieza a confundir. Si todo el mundo se pusiera de acuerdo para mentir, uno podría como enseñarle al sistema cosas equivocadas y hacerlo diverger. Entonces, esa es un poco como la crítica que se hace de los métodos que van aprendiendo en forma iterativa a medida que van funcionando. Lo que nosotros vemos en este curso está más enfocado a un enfoque, tal vez, valga la redundancia, clásico, en el sentido de tomar la dinámica o la física del sistema y tratar de usar esa información. Pero es un hecho de que la tendencia mundial en este momento es, dada la disponibilidad de capacidad de cómputo mucho más barata que hace una década atrás, los computadores tienen más RAM, tienen discos duros de mayor capacidad, los métodos que usan, digamos, este aprendizaje basado en datos, porque al final para aprender a responder algo hay que tener muchos datos y ver casos de ejemplo. Estos métodos, digamos, basados en aprendizaje de máquina o aprendizaje reforzado están cobrando popularidad. Ahora sí, volviendo al tema de la optimización entonces paramétrica, partamos con un ejemplo muy simple. Tenemos que mover un carrito y este carrito se mueve en un espacio unidimensional, es una pista o un riel, y queremos que recorra 100 metros en 10 segundos. Inicialmente el carrito está detenido, o sea, tiene velocidad inicial 0, y la velocidad final da lo mismo, si llega con velocidad final 0 o no. El carrito tiene una masa m, y podemos decir que otras fuerzas son despreciables, pero quisiéramos que llegue con fuerza, ojalá mínima, en 10 segundos, y logre la posición de 100 metros. Entonces, en primer lugar, si nosotros consideramos la física, uno diría, las ecuaciones del sistema son la posición, que va a ser, si la derivamos, igual a la velocidad, y la derivada de la velocidad multiplicada por la masa es igual a la fuerza. O dicho de otra manera, si la masa de nuestro sistema es 1, no sé si pusimos aquí un valor de masa, no hemos puesto, pero supongamos que la masa sea igual a 1 kilo, entonces tendríamos B punto igual a la señal U de t. Entonces, si nuestras variables de estado son, aquí esto es un x romano, es la posición x y la velocidad b, entonces el x punto va a ser igual a x punto, a la x posición punto, velocidad punto, y velocidad punto dijimos que es u, y x punto dijimos que es b, matricialmente en función del espacio del vector de estado, sería 0, 1, 0 por el vector xb, más un vector 0, 1 por el vector u. Esto que es el modelo que tenemos acá. Esto es como muy clásico. Entonces, nos están diciendo los valores iniciales son 0, el carrito está en posición 0 y tiene velocidad 0. Y queremos que el valor final sea 100 metros, y la velocidad de final, o sea, esta es la primera variable de estado, es posición, ¿no es cierto? Y la segunda variable de estado es velocidad, por eso hay un sub 2, 1. El valor deseado es cualquier velocidad, me da lo mismo. Entonces, si nosotros integramos las ecuaciones, en primer lugar yo puedo decir, voy a parametrizar mi control U, con un control
U de t igual constante. De todos los controles que vimos en unas láminas más atrás, el más simple. Entonces, bueno, si tengo que resolver b punto igual a u igual a constante, quiere decir que b de t es igual a la integral de k por dt, desde t0 hasta t final, más el valor de velocidad inicial. Ya, pero velocidad inicial dijimos que era 0, y entonces la velocidad va a ser igual a k por t, y entonces eso es lo que tenemos en la segunda variable de estado, ¿no es cierto? K por t. ¿Y qué cosa es la posición? La posición punto es igual a la velocidad, por lo tanto, x es igual a la integral de la velocidad en el tiempo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo final, más la posición inicial. Ah, pero ¿cuánto vale la velocidad? Ah, me dijeron que vale k por t, entonces tengo que integrar k por t con respecto a t más x0. Y entonces esto desde t0 hasta t final. Y al integrar k por t con respecto al t, va a aparecer k por t cuadrado medio. Y la posición inicial era 0, así que también me da lo mismo. Entonces tenemos dos ecuaciones en las que aparece k, y además en el enunciado nos dijeron que queremos que en el instante 10 segundos esto valga 100 metros, pero en 10 segundos quiere decir que t es igual a 10. O sea, nos están diciendo que queremos que x1 en 10 sea igual a 100 metros, o que es lo mismo que k por 10 al cuadrado entre 2 sea igual a esos 100, ¿cierto? Entonces, bueno, 10 al cuadrado es 100, que se va con este 100 y nos queda que k es igual a 2. ¿Ok? Y entonces, si ponemos k igual a 2, en 10 segundos vamos a llegar a los 100 metros. Y con k igual a 2 vamos a tener en 10 segundos una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, en este caso, el objetivo de usar la fuerza mínima no necesariamente se cumple, porque la fuerza, dijimos, la fuerza era igual al U, y en este caso dijimos U es igual a un K, y está fijo, no hay nada que optimizar, y encontramos que el K tenía que valer, o la fuerza que le aplicamos al carrito tiene que valer 2. Entonces, ¿cómo puedo pedir llegar a un cierto lugar en una cierta cantidad de tiempo usando fuerza mínima si la fuerza ya está fija? El ejemplo tal vez puede parecer un poco tonto, pero está hecho intencionalmente para mostrar que a veces uno especifica problemas de control óptimo donde uno le está pidiendo al sistema que haga algo imposible, en el cual no puedo cumplir con todos los objetivos al mismo tiempo, y necesito relajar un poco las condiciones. Entonces, ¿cómo relajamos esas condiciones? Podría decir, ojalá que en el instante final llegue a los 100 metros. Quiero que ese error, lo voy a poner aquí al cuadrado, sea el mínimo posible. Y a eso le voy a dar, o le voy a asignar un peso Q. Pero por otro lado, quiero minimizar la energía que está por la señal U. Y a eso le voy a dar un peso R. Entonces mi función de costo tiene estas dos cosas. Ahora, el U lo hemos definido como una constante. Así que no hay problema acá, lo podemos reemplazar por la constante, y si integramos k cuadrado de t entre t0 y tf, nos va a aparecer que tenemos k cuadrado por, ¿qué cosa? El tiempo final eran 10 segundos menos el tiempo inicial, nos queda 10 menos 0, multiplicado por r. Y aquí, bueno, tenemos que la posición final no la conocemos, a menos de que reemplacemos aquí el valor que sería U por K por el tiempo final, que sería 10 al cuadrado medios menos 100 al cuadrado. Esa es la posición final, dado que estamos usando U igual a K, y que ya sabemos por las ecuaciones que al integrar el modelo, la posición final va a ser K por el tiempo final al cuadrado medio. Podemos poner eso, y nuestra función de costo, ¿cierto?, que va a ser función de K y de los parámetros Q y de R, va a ser igual a esto. Uy, perdón, esa línea me quedó. Entonces, aquí está, teníamos 100 dividido por 2, que se va y se reduce a 50, ¿no es cierto? Pero esa es nuestra función de costo. Entonces, ahora podríamos resolver un problema de optimización.
en el cual nosotros derivamos la función de costo con respecto a K, igualamos a 0, ¿no es cierto? Y tratamos de despejar cuánto tiene que valer K. Entonces, bueno, tomar la derivada es fácil, ¿no es cierto? Aquí, con respecto a K, hay que tomar el 2 que está en el exponente, lo pasamos multiplicando, y nos va a quedar 2Q por 50K, al derivar lo que está en el interior, nos queda el 50, y después este 100 se va, y cuando derivamos acá con respecto a K, nos va a quedar 2 por 10 por R por K. Entonces nos queda 20 RK, o si sacamos el 10 y el K como factor común, porque aquí también aparecían otros términos en función de K, nos queda la ecuación que tiene 10K, 500Q más 2R, menos otro término que no tiene K. Entonces este término lo podemos pasar para el lado derecho y despejar K, y nos va a salir esto de acá. Podemos reacomodar las cosas, podemos dividir por R arriba y abajo el numerador y el denominador, y nos va a quedar 1000 Q partido por R, 500 Q partido por R más 2. Y fíjense en lo siguiente. Cuando Q dividido en R va a infinito, cuando Q dividido en R va a infinito, para que ocurra eso yo puedo hacer que Q sea muy, muy grande, mucho mayor que 0, y que R ojalá se quede constante o se vaya a 0. Entonces, ¿qué significa hacer R igual a 0? Significa que en esta función de costo, en realidad no me estoy preocupando de la energía del control. Entonces, si yo pongo R igual a 0, R igual a 0 estoy sacando este término. Y en ese caso, solamente me estoy preocupando de la posición final. Y cuando el problema era un problema de posición final, porque R es igual a 0, ¿cierto? Si R es igual a 0, no está ese término, y me queda 1000 Q dividido por 500 Q, los Q se van, y me queda 1000 dividido por 500, me da K igual a 2. O sea, cuando el problema es un problema en el cual solamente me importa la posición final, vuelvo al resultado que tenía inicialmente. Cumplir con el objetivo de llegar en forma óptima al punto especificado. Ahora, ¿qué pasa cuando Q dividido en R tiende a 0? O sea, eso puede ocurrir cuando R es mucho, mucho mayor que Q. Si R está dividiendo, ¿no es cierto? Hago crecer R infinito, o podría poner Q igual a 0. Q igual a 0, en esta ecuación, es olvidarme de la restricción final, ¿no es cierto? O sea, si pongo Q igual a 0, aquí estoy diciendo que este no está, por lo tanto me da lo mismo ese término, y solamente me estoy preocupando de la energía. Y entonces fíjense lo que pasa cuando digo, bueno, voy a poner Q igual a 0. Si yo pongo Q igual a 0, Q igual a 0, ¿ya? Aquí voy a tener 500 por 0, no importa, se va, R me da lo mismo cuánto vale, podría ser 20, ¿no es cierto? Pero voy a tener 0 partido por 20, me dice K igual a 0. O sea, claro, si quiero ahorrar energía solamente, el sistema me está diciendo lo obvio, no muevas el sistema. O sea, vas a ahorrar combustible cuando tu señal U de T sea igual a K con K igual a 0. Eso es lo que ahorra combustible, no mover el sistema. Obviamente esa respuesta es una respuesta trivial o tonta, en el sentido de que por alguna razón uno quiere mover el sistema. Entonces, nuevamente, lo que uno puede ver es que uno está planteando objetivos que son contradictorios entre sí. O sea, yo no puedo mover el sistema y al mismo tiempo querer no gastar absolutamente nada de energía. Entonces, no hay, digamos, no existe una máquina que genere energía de manera espontánea, ni una máquina de movimiento perpetuo, y hay que entender eso. O sea, que cualquier cosa que se mueva va a consumir energía. Otra cosa es si nosotros hicimos el carrito lo más liviano posible, porque yo aquí puse masa igual 1. ¿Qué pasa si uno repite este problema con una masa igual a 1000? Y les van a salir otros valores. En este caso no. En ese caso no habría que deshacerse del parámetro m, ¿no? Entonces uno podría tratar de optimizar el m, pero van a llegar a la conclusión de que la otra manera de no consumir energía es que m sea igual a 0. También, otra cosa que es físicamente imposible de hacer. Entonces, bueno, ¿qué pasa si usamos otro tipo de control, otra función? Solamente, digamos, para terminar con esta parte, si usamos un control tipo rampa, el procedimiento es el mismo al que hicimos anteriormente. Hay que integrar las ecuaciones
y si hacen la integración con esta función, en vez de tener una función constante, les va a aparecer que la velocidad es la integral de este u, ¿no es cierto? Y va a aparecer k1 por t más k2 por t cuadrado medios, y va a aparecer, si vuelvo a integrar eso, va a aparecer k1 t cuadrado medios más k2 t cubo sexto. Entonces ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, porque tengo que encontrar k1 y k2, k1 y k2, y tenía como restricción que este fuese 100, ¿no es cierto? 100 metros en t final, cuando el t es igual a 10. Entonces puedo poner los valores de t, me van a salir acá unos coeficientes. Voy a tener t cuadrado, va a ser 100 dividido por 12 es 50, aquí voy a tener 1000 dividido por 6. El punto es que llego a dos ecuaciones, y lo que uno puede notar es que al tratar de resolverlas, uno encuentra que existen infinitas soluciones, porque son dependientes entre sí, y que K1 es una función de K2. Entonces, bueno, ¿qué pasa si ponemos un problema similar, ¿no es cierto? Con esta señal de control que estamos usando acá, colocando K1 en función de K2, este sería el valor final, ¿cierto? El valor final lo metemos en nuestra función de costo que estaba acá, este es el valor final, y aquí en la integral ponemos, en vez de integrar lo que teníamos que era u cuadrado, vamos a tener que integrar K1 más K2 por t al cuadrado. Bueno, eso lo integramos y nos da esta expresión que aparece acá. Entonces ahora tenemos una nueva función j que depende de K1 y K2, y para encontrar el óptimo tenemos que derivar j con respecto a K1 y tenemos que derivar j con respecto a K2 e igualar a 0. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones que tienen dos incógnitas, son K1, K2. Dado los pesos que yo coloqué, ¿no? Yo tuve que definir cuánto me importa el llegar correctamente al final, ¿no? Aquí estoy asignando este peso, ese yo lo definí, y el usuario también define cuánto me importa. Podría decir que Q es 0,5 y R 0,5, o sea, cada uno de esos términos me importa la mitad, 50%, 50 y 50, o me podría importar más el punto final, 70%, y la energía, 30%. Pero esos los defino yo, y tengo dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, K1 y K2, entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones, y finalmente, invirtiendo las matrices, se llega a la solución. No voy a hacer la inversa de la matriz, pero este sería como el proceso que hay que hacer. Lo que uno va a ver es que las ganancias, K1 y K2, que salgan al invertir esta matriz, ¿no? Tengo que tomar la inversa, y la inversa de esa matriz va a contener, si este es A, B, C, D, ¿no? Voy a tener D, A, menos B, menos C, dividido por el determinante. O sea, el determinante va a ser A por D menos B por C. Entonces, la parte de aquí arriba de la matriz es fácil, porque hay que intercambiar de posición este con este, ¿no? Y hay que ponerle signo menos a estos dos. Aquí la parte más larga de hacer es tomar la multiplicación de este con este de acá. ¿Y a qué es lo que voy? A que va a aparecer Q multiplicado por Q, Q multiplicado por R, R multiplicado por R. O sea, en el denominador vamos a tener algo que va a tener coeficientes, le voy a poner lambda Q cuadrado, más gamma QR, más delta R cuadrado. Y al final, lo que uno puede ver es que el K1 y el K2, si bien son proporcionales al Q, que multiplica, digamos, la parte asociada a que también cumple el punto final, si empiezo a aumentar el R, o sea, a darle más ponderación a un uso eficiente de la energía, el objetivo de cumplir con el punto final, que se ve o se verifica a través del Q, empieza a perder importancia, ¿no? O sea, si yo hago tender R a infinito, Q constante dividido por infinito me da 0, y en el fondo también llego a un caso en el cual tendría esta solución que no tiene mucho sentido, que es la solución que minimiza el consumo de energía, es con todos los coeficientes K1, K2 iguales a 0, que es, en el fondo, no muevas el sistema. Pero en la práctica,
uno tiene que ponderar estas dos cosas, entre mover el sistema y gastar la energía. Entonces, esa es como la interpretación que uno puede darle en este ejemplo bien simple de un sistema de segundo orden con estos dos objetivos al efecto que tiene el Q y el R. Si esto ustedes lo llevan a un sistema más general de varias variables de estado, la función más general, como les decía, es X traspuesto QX más U traspuesto RU con respecto a T. Además puede estar el costo asociado al valor final, ¿no es cierto?, al estado en el valor final. Y este también puede tener un coeficiente, aquí podrían ponerle un coeficiente S o como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, donde uno, en el fondo, jugando con estos tres valores, define la importancia de cada término, y en ese sentido uno dice el control es óptimo en la medida en que se está minimizando esa función donde el usuario dijo qué tan importante es cada elemento. Pero, como les decía, especificando una forma o estructura de control específica. Lo dejamos hasta aquí porque uno podría ver también casos con distintas restricciones en las velocidades. Eso lo podemos ver la próxima clase. Es un poquito más largo, pero es la misma idea. Entonces, el punto o el mensaje de fondo es que al final siempre uno va a tener que poner en una balanza cuánto me importa llegar a la posición final de una cierta manera, cumpliendo en forma exacta, pero también incorporando otras restricciones. Por ejemplo, quiero que el carrito se detenga al final, no que se pase de largo, ¿cierto? Y eso significa que al final mi velocidad tiene que ser 0. Por lo tanto, no me sirve ninguna de las dos funciones que yo había planteado al principio, porque en una dije, hagamos esto con una función señal constante, ¿no es cierto?, un K. Después dije, no, ¿qué pasa si usamos una señal rampa? En algún momento voy a tener que usar una función que sea rampa, ¿no es cierto?, que acelere el carrito, pero después voy a tener que usar una rampa negativa que lo frene, o aplicar fuerza en el sentido negativo para que se frene. O podría usar una señal que tiene un lado positivo inicialmente y después un lado negativo. Entonces, mi señal no debería haber sido la que puse K1 más K2 por T, sino que debería haber puesto K1 menos K2 por T, para que se genere esta forma, ¿no es cierto?, con un cierto K1 que podría estar un poco más arriba o más abajo. Entonces, si uno hace esta forma, uno podría lograr algo mejor en términos de frenar el carrito al final, porque al principio lo aceleramos, y después aquí tenemos fuerza negativa y lo vamos frenando, y hay que encontrar qué frenado hacemos y en qué momento. Y en este caso uno llega a otra solución, en la cual la solución tiene esta forma. Nuevamente encontramos ganancias que son un poquito más complejas que el caso original. Aquí va a depender de en qué momento queremos frenar, cuánto tiempo queremos, en qué instante de tiempo queremos frenar, si es que dejamos eso como un parámetro libre, además, digamos, de la importancia que le damos a la energía consumida frente al cumplir con el estado final y al cumplir con la velocidad final. Eso. Después podemos resolver esto con sinusoides, eso ya lo vemos en la próxima clase, y lo dejamos por ahora hasta acá, ¿no?